Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso El Poder de la Oración de Intercesión, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a meditar la enseñanza. ¿Qué significa la palabra orar y la palabra oración? Jesucristo y Él te irá a atender. Si tú estás triste y no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo y Él te irá a atender. Queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con el Señor. Preparemos nuestras mentes y nuestros corazones y acudamos al Espíritu Santo, para que sea Él quien, con su unción que impregna todo nuestro ser, Él que es el maestro de la oración cristiana, que es el artífice de la tradición viva de la oración, nos enseñe a orar. Dirijámonos a Él con toda confianza, pidiendo su gracia, pidiendo que nos regale todas las gracias que en este momento necesitamos para poder entender y comprender estas palabras. Espíritu Divino de Dios, en este momento nos dirigimos a ti, Señor, pidiendo tu infinita misericordia, pidiéndote, Señor, que tú nos llenes de tu dulce presencia, Señor, que tú coloques tu gracia en cada una de estas palabras, porque por muy bellas que sean, es necesario que tú comuniques tu presencia espiritual a estas palabras para que ellas enciendan en nuestros corazones ese deseo vivo, esa fuerza espiritual que nos enfervoriza. Podemos escuchar misterios, pero tú eres el único capaz de hacérnoslos entender, Señor. Por eso te pedimos en este momento que vengas a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, porque estas enseñanzas pueden ser muy preciosas, Señor. Pero tú, Señor, eres quien nos puedes imprimir esa gracia especial. Mándanos tu presencia, Señor, para que podamos unirnos a esa gracia especial tuya y comprender tu palabra. Enséñanos, Señor. Regálanos la fuerza, Señor, para conocer esa verdad. Señor, muchas veces las palabras hablan a nuestros oídos, hablan por fuera a cada uno de nosotros, pero tú les imprimes esa gracia para que hablen adentro a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Abre nuestra voluntad, Señor, y regálanos esa gracia. Estas palabras siembran y riegan, pero tú eres quien das la fecundidad. Tú, Señor, tú nos das la gracia de poder entender estas palabras. Señor, tú eres el que das la gracia de crecer espiritualmente, Señor. Señor, no permitas que estas palabras queden sin producir frutos, queden estériles, Señor. Que sea tu gracia y tu amor en cada uno de nuestros corazones, haciéndonos crecer espiritualmente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, orar es una palabra del vocablo latino os, que significa boca. Rezar es una abreviación de recitar, o sea, volver a decir, volver a estar. En cambio, orar es hacer oración a Dios vocal o mentalmente, dice el diccionario de la Real Academia Española. Orar es también rogar, pedir, suplicar. El diccionario de la Biblia de Herder dice de una manera especial: orar es usar expresiones de significado parecido, tales como desear, atraerse la gracia de alguien. Decir y hablar, mis palabras o las palabras de mi boca. Llamar. Generalmente se oraba en voz alta,
gritar, gemir, llorar para súplica muy intensa, abrir el alma, abrir el corazón, abrir mi preocupación delante de Dios. Eso es lo que dice el diccionario Herder. Pero ahora vamos a ver qué es oración. Oración viene del latín oratio, que quiere decir lenguaje o discurso. Es una expresión oral, es decir, que debe expresarse con el lenguaje. La oración, de acuerdo al diccionario Webster, es un conjunto de palabras que usamos para dirigirnos a Dios. Aunque hay varios tipos de oración y no siempre se expresa con un lenguaje de palabras, tanto verbales como mentales, también puede expresarse a través de gestos como bailes o la danza. Existen varias maneras de hacerlo, por ejemplo, mentalmente, en voz alta, mediante cantos, con acciones, etc. Lo más común es referirse a la oración que se hace en silencio y hacia adentro como orar. Eso lo dice el diccionario etimológico. En el misterio de la fe, esta exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él, en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y dicha que no cesa de buscar. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. San Agustín, reconociendo la grandeza de Dios y su infinita misericordia y cómo el Señor nos ha llamado a una comunicación con Él, le expresa estos sentimientos al Señor. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu corazón, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Qué bellas palabras, y muchas veces hemos sentido de verdad esa gracia que el Señor espera que nosotros lo busquemos. Como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículos 26 al 28. Él creó de un solo principio todo el lenguaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Queridos hermanos, el Señor está cerca de nosotros, y tan cerca que muchas veces Él nos hace intuir su presencia, su gracia y su amor. Por eso, hermanos, escuchemos estas bellas palabras que el Señor en este momento nos habla a lo profundo de nuestro corazón a través del Evangelio de San Juan 4:10. Dice, si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y Él nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre.
Dice San Agustín, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Por eso nos dice en el Evangelio de San Juan 4:10, tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón para que él nos regale esa agua viva. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a la queja de Dios vivo en Jeremías 2:13, que dice, a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. Por eso el Señor en su infinito amor, en Juan 7:37 al 39 nos hace esta invitación. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con fuerte voz, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en él. Porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. Por eso elevemos nuestro corazón a ese Dios de la infinita misericordia y pidámosle esa gracia, que es la respuesta a ese amor, a la sed de Dios, Hijo único. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2567 nos dice que la oración es un llamado universal de Dios. Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa del amor de Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de actos tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Dios llama siempre a los hombres a orar. Es la experiencia que yo he tenido en mi vida personal. Lo primero que hizo el Señor en mi vida fue llamarme. Y yo tuve que darle una respuesta, pero tuve que hacerlo en oración, en ese encuentro con el Señor, haciendo esa alianza con el Señor, abriendo mi corazón, porque allí en el corazón es el lugar del encuentro. Ya que a imagen de Dios vivimos en relación, es el lugar de la alianza. La oración cristiana, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2564, es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Esa acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso el Señor nos ha llamado a esta bonita experiencia de encuentro con el Espíritu Santo, porque el Señor lo que quería era tener una relación de amor con cada uno de nosotros. En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo.
Por eso el Señor nos ha llamado para renovar la presencia de la gracia de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Es un llamado universal de Dios vivo y verdadero, quien llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Como lo hemos dicho antes, Dios llama siempre a los hombres a orar. La oración es al alma como el aire es al cuerpo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Lo decía San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. Lo dice Lucas 18, del 9 al 14. La humildad es la base de la oración. Por eso tenemos que recurrir humildemente a ese Espíritu santificador, a ese Espíritu que es el maestro de la oración. Porque dice Romanos 8:26, nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Dice San Agustín, el hombre es un mendigo de Dios. La oración es plegaria dirigida por el hombre a su Creador con el objetivo de adorarlo como el Creador y Señor de todo lo que existe, pedirle perdón por las faltas cometidas, agradecerle por los favores inmerecidos, buscar protección y una comunión más íntima con Él, ponerse a disposición de su reino. En todo esto necesitamos una comunicación, pero es un diálogo, no un monólogo, para que el Señor nos escuche, pero también muchas veces tenemos que hacer silencio para escuchar al Señor. Recuerdo alguna vez que estaba haciendo oración ante el Santísimo y yo le hablaba, de pronto me quedé un momentico en silencio y en ese momento el Señor habló a lo profundo de mi corazón y dio solución a una cuestión de la cual yo estaba sumamente preocupada. Pero el Señor me definió todo en un momentico, solamente en ese silencio. Muchas veces, hermanos, tenemos que hacer esos silencios para poder encontrar una respuesta. Y muchas veces el Señor no solamente nos habla a través de esos silencios, sino hay veces tenemos que acudir a la Sagrada Escritura, porque a través de ella también nos habla el Señor, o a través de los acontecimientos. Monseñor Juan Esquerda Bifet, que ha tenido una gran experiencia de diálogo con el Señor, nos da esta definición de orar. Dice, orar es relacionarse, dialogar con Dios en forma de alabanza, agradecimiento, petición, reparación, unión. No es un simple rito ni una simple fórmula, sino una actitud de relación que se concreta en reconocimiento de la propia realidad de criatura ante la realidad de Dios, suma bondad y suma verdad. En todas las religiones, esta actitud oracional es de humildad y confianza, puesto que Dios es el Creador que ama a sus criaturas. Esa actitud cultural y dialogal. La humildad es la base de la oración, porque esta es siempre don de Dios. La oración puede ser vocal, meditativa, contemplativa, celebrativa. El Espíritu Santo que está en el corazón de todo ser humano, especialmente del creyente bautizado, conduce a llamar a Dios Padre en sintonía con los sentimientos y la realidad filial de Jesús.
La dinámica de la oración cristiana es eminentemente trinitaria en el Espíritu por Cristo al Padre. Los gemidos del Espíritu Santo consisten en la acción misteriosa del Espíritu de Dios Amor, que son infinitamente más allá de nuestro modo de pensar, sentir y hablar. Los santos y autores espirituales cristianos han explicado la oración con el símbolo de la mirada, la amistad, la actitud de corazón abierto a la palabra y presencia de Dios. Decía Santa Teresa de Ávila, tratar de amistad estando con quien sabemos nos ama. Carlos de Foucault decía pensar en Dios amándole. Santa Teresa de Lisieux decía, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. ¿Cuántas veces el Señor nos hace exultar en alabanza y adoración a través de una alegría especial, de una bendición que el Señor nos ha regalado? Pero muchas veces cuánto elevamos nuestro grito al Señor pidiendo su auxilio y su infinita misericordia cuando nos sentimos abandonados, desesperados y tristes. Todos muy seguramente hemos tenido esta experiencia de la presencia de Dios en nuestros corazones que nos invita a ese diálogo de amor con Él. San Francisco de Sales define la oración como mirarle de una vez. Como lo decía el campesino de Ars, yo le miro y él me mira. Y es simplemente eso, hermanos. ¿Cuántas veces ante el Santísimo llegamos sin saber qué decir ni qué hacer? Y abrimos nuestro corazón al Señor simplemente mirándolo y que Él nos mire. Haz tú la prueba. Si nunca lo has hecho, haz esa prueba. Y solamente el hecho de estarlo mirando y dejando que Él nos mire, encontraremos el consuelo o encontraremos esa respuesta a nuestras dificultades. San Juan Damasceno decía, es elevar el alma a Dios. Esta oración es posible para todos, porque los valores cristianos son siempre para los pobres y para los niños. Es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. San Alfonso María de Ligorio repetía constantemente, quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Por eso, hermanos, pues aceptemos la invitación que nos hace San Juan Crisóstomo. Orar es hablar con Dios. También lo decía San Gregorio de Niza, la oración es una conversación con Dios. Y Juan Pablo II se unía a esta expresión. También decía, es una expresión de su caridad, es el esfuerzo por llegar al Padre, es el reconocimiento de su providencia. Es la súplica a su misericordia y a la intervención de su ayuda en la deficiencia de nuestras fuerzas. San Juan Clímaco dijo, la oración es una conversación familiar con Dios. Y pongamos en práctica lo que decía San Ambrosio, a Dios le hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Quizás sea necesario abrir la Biblia para pedirle una palabra o un consejo. La oración es la comunión con Dios. Toma formas diferentes, pero básicamente ocurre cuando el hombre habla a Dios y Dios le habla al hombre. La oración no es simplemente hablar con Dios, sino que involucra también el escucharle. Oración es comunicación, por lo cual una conversación unilateral jamás es una comunicación.
Cuando oras, siempre esperas que Dios te hable y a menudo Él lo hace a través de su palabra o por una pequeña voz silenciosa que parece hablar a tu corazón. A veces Él te dará una visión o interpretará a tu espíritu lo que tú has orado. San Agustín dijo, la oración es la omnipotencia del hombre y la debilidad de Dios. Estamos invitados para suscitar la debilidad de Dios a través de esa omnipotencia, de esa fuerza de la oración. Dios nos bendiga. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería.